Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Iniciamos un programa muy especial dentro de nuestra sección de estreno. Andar que dejó huella. En esta oportunidad se trata de una emisión en honor a la primera actriz, Ana Ofelia Murguía, fallecida el 31 de diciembre de 2023. Escucharemos su voz en una plática realizada en 2017 en su departamento al sur de la Ciudad de México. Aquella tarde nos habló de sus inicios como actriz, al principio de la década de los 50, gracias a que de casualidad se asomó a ver lo que había detrás del telón en el pequeño teatro que tenía Salvador Novo, todavía sin inaugurar oficialmente, en su casa de Coyoacán. Ana Ofelia Murguía nació en México en 1933. Trabajó en más de 70 obras de teatro, participó en 50 películas aproximadamente y en casi una veintena de programas de televisión, así como en diversos programas de radio. La calidad de su trabajo actoral le permitió desde muy joven formar parte de distintos elencos bajo la dirección de los más importantes directores y directoras de México, y en algunos casos del extranjero. Escuchemos cómo fue el momento en que decidió ser actriz. Pues fue de puro churro, fíjate. Mi vida siempre ha sido de puro churro. Yo no había ido al teatro más que una vez en la vida a Bellas Artes a ver una obra infantil. Y después tuve un novio que tenía una mamá que por sport trabajaba en teatro y eso. Y entonces fui con él al teatro, a la capilla, porque era con el maestro Novo. Y me llevó al teatro y en la capilla, que es tan chiquita, y todo el telón abierto, y vi a los actores allí, de carne y hueso como yo, no como los artistas de cine ni nada, que los puedes tocar y pellizcar y todo. Lo primero que pensé es, yo quiero estar allá arriba. Entonces ya me informé, le conté a una amiga mía, muy amiga, y ya empecé a buscar qué había que hacer, qué escuelas había. En esa época, la joven actriz había escuchado hablar de un importante director y profesor de actuación llamado Sequizano. Cabe mencionar que Sequizano fue expulsado de su país, de Estados Unidos y de distintos países de Europa por su activismo político de izquierda. Él llegó a México en 1939, donde impartió clases a valiosas generaciones de actrices y actores, basado en los métodos de Stanislavski y de Meyerhold. El caso es que Ana Ofelia decidió buscarlo, pero le dijeron que el maestro japonés solo daba clases a las estrellas. Le sugirieron entonces que se inscribiera en el Instituto Andrés Soler, creado en 1951 por los hermanos Soler, por Jorge Negrete, Rodolfo Landa y José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Y casualmente ese año, Sequizano formó parte del cuerpo docente de esa escuela, en la que en su momento impartieron clases personalidades como Ignacio Retes, Rodolfo Usigli, Alejandro Jodorowsky, Bárbara Gil, Javier Rojas y Antonio González Caballero. Y entonces nos hacían un examen para ver si servíamos, que era horrible porque era así de cartón. Yo nunca me había subido a un escenario ni nada.
Entonces entrabas así como los toros. He oído que aquí se enseña arte dramático, que si quiero ser artista, es mi mayor ilusión, que no podré llegar a ser artista, todos los tonos. Y de pronto, en un momento tenías que decir, porque saben ustedes, no me digan, porque saben ustedes, yo tengo talento, mucho talento interpretativo. No me digan nada, primero óiganme y después díganme lo que quieran. Y entonces te volteabas tantito y ya con un monólogo de la Dama del Alba, que después me enteré, y hace no mucho que la vi en televisión, porque ni la conocía ni nada. Entonces era una mujer que entraba y decía, no vengo a buscar a esta casa lo que ya no es mío. No pretendo encontrar el perdón, pero no pretendo encontrar el amor, pero el perdón sí. O por lo menos un lugar donde morir en paz. He rodado de mano en mano. Eso es lo que me acuerdo. Y era horrible. Y mi maestro Sequizano, pues era el que yo veía allí. Y cuando porque pues yo estaba en escena, no podía ver a nadie, ¿no? Pero ya sentada viendo los exámenes, cuando una compañera dijo, no, por favor, no me diga nada. No, porque saben ustedes, yo tengo talento, mucho talento interpretativo. Mi maestro se paró, era cojo, se paró y siempre usaba pipa a tirar de su pipa el tabaco y se regresó así, pero como diciendo, sí, cómo no, si tienes mucho talento, qué miedo, ¿no? Entonces como a los 15 días tenías que ir a ver si tenías talento, a ver si te habían recibido. Entonces era en un garage así, un montón de listas, y me puse a ver. Primero la mía, ¿no? Donde yo estaba, y sácate las que sí tenía talento, me recibían. Entonces ya me dediqué tranquilamente a ver los demás, y todos tenían talento, porque pasaron a todos. Desde entonces no sé si tengo talento o no. ¿Qué piensas, Sergio? Al parecer poco ha cambiado de aquel entonces al día de hoy, porque hay docentes en algunos colegios que dicen que tienen prohibido reprobar a sus alumnos. ¿Será? El caso es que esta anécdota de Ana Ofelia nos hace pensar con su filoso sentido del humor en lo difícil que es evaluar la capacidad artística de los jóvenes. Esto entre otros asuntos, como ya sabemos. Así es. El caso es que también del Instituto Andrés Soler corrieron a Sequizano, que se fue a la Escuela de Arte Teatral, fundada en 1946 por Javier Villaurrutia y Salvador Novo, que formaban entonces parte del grupo Los Contemporáneos. Esta escuela, que hoy conocemos como la ENAT, Escuela Nacional de Arte Teatral, del Instituto Nacional de Bellas Artes, en aquel entonces se encontraba en la sala de conferencias del Palacio de Bellas Artes, donde estudió Ana Ofelia Murguía, ya oficialmente como alumna de Sequizano. Y ya me quedé allí, en Bellas Artes. Era un gran maestro. Yo se lo debo todo a él. Fíjate que yo pasaba todos los días a escena. Es más, alguna vez que yo estaba como deprimida o algo y no pedí pasar, el maestro decía, no, Ofelia, pase. Ay, maestro, es que no, pase y se le va a quitar. Y pasaba yo porque nos daba escenas, estábamos estudiando escenas. Pero primero, claro, una serie de ejercicios buenísimos como para afinar los sentidos, ¿no? El olfativo, el de la vista, el del oído, el del gusto. Una vez nos dejó hacer un ejercicio así difícil y yo de sonsa inventé que me había dado un ataque catatónico y había despertado en la morgue dentro de un refrigerador. Entonces, claro, era como idiota el ejercicio porque escogí uno que, ¿no? Estuve, claro, horrible, porque, pues sí, eso para de veras sentir que estás así sin moverte y que hace mucho frío y que estás, ¿no? Que el terror y todo, pues no, nada. Nos preguntaba a todos qué nos había parecido,
que no nos había parecido, en fin, y cada quien decía. Y al final él ya decía, pues es que yo vi esto y esto y esto, o sea, ya como la conclusión de un maestro. Y entonces sí era muy riguroso porque nos enseñó a eso, a estar allí en la escena y a vivirlo, pues a meterte en el personaje. Pero entonces, ¿qué crees que pasó, Sergio? Volvieron a correr a Sequizano. Así fue. Y entonces Ana Ofelia tomó clases con Fernando Wagner y con Salvador Novo. Con el maestro Novo, que se la pasaba haciéndonos hacer escenitas de Tardieu, un escritor del absurdo. Y entonces él me llevó a su teatro a hacer el personaje, porque se llamaba Solo ellos lo saben. Y entonces, quién sabe, aparezco, tengo una foto que estoy así como loca, en camisón, con el pelo así y todo, y solamente ellos lo sabían, porque si no, agarras una pistola y quién sabe, nadie sabe por qué, ni para qué, ni nada. Y estuve con él. Luego, cuando me llevó a hacer la escena esa, eran 2 obras cortas. Vino un actor argentino, y entonces lo hacía él. El maestro Novo me trataba, pero así como, a ver niña, quítate, ¿no? Así. Había un maestro, el maestro Neri, que era bien linda gente. Y de regreso del teatro siempre salíamos juntos para tomar el camión y ya ir a la casa cada quien. Y ese día el maestro Novo invitó al maestro Neri a cenar. Y el maestro Neri, todo apenado, ay, Ana Ofelia, qué pena, pero yo no me tardo mucho, espéreme, ¿no? Sí, maestro, claro. Y ahí lo esperé un rato, que se fueran al refectorio, que al principio refectorio me lo escuchaba como el mengitorio o algo así. Yo no sabía que era el refectorio. Una vez me desmayé y cuando desperté, me estaban queriendo dar una copa de brandy o algo así. Y yo nada más decía, no, porque me la cobran. No, porque me la cobran. Entonces yo les pedí a los meseros, ¿sabes? Cuando ya me daba hambre en la noche, que me hicieran una torta de frijoles con quesito y estaba riquísima. Y bueno, yo estaba esperando al maestro Neri y de pronto no salía, entonces fui al refectorio. Y el maestro Novo nada más dijo, ni siquiera me dijo siéntese, nada, me dijo. Hasta a ti no te invito porque ya comiste tu torta. Y ya me fui. Ya terminó el maestro Neri, que era bien linda gente, y ya nos fuimos juntos. Pero sí me trataba así. Cuando regresé de Cuba, que hubo una conferencia en Bellas Artes, no sé qué, y estaba en Maestro Sequizano, mucha gente. Y yo regresé, pero nada más de vacaciones. Y me subí al escenario cuando terminó para saludar a los compañeros y todo. Y de pronto veo que el maestro Novo viene desde allá y con los brazos abiertos. Entonces yo, cuando pasó por mí, me hice a un lado, ¿no? Para que fuera. Y era a mí que me iba a abrazar, ¿no? Y fíjate, después me enteré de que él me había recomendado con poesía en voz alta. Pero era de esa gente que son burgueses, se creen mucho y son muy groseros. La joven Ana Ofelia no imaginaba entonces que poco tiempo después debutaría como actriz bajo la dirección de su maestro Sequizano y que algunos años más tarde trabajaría con directores de teatro como Héctor Mendoza, Manuel Montoro, Luis de Tavira, Ludwig Margules y José Caballero, entre muchos más. Ni tenía idea de que en cine sería dirigida por Felipe Casals, Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo, Busi Cortés, Kenia Márquez o Dana Rothberg, por mencionar solo unos cuantos. Pero escuchemos cómo le fue con poesía en voz alta. Entonces, poesía en voz alta, pues lo que pasa es que sí eran obras
también nuevas y teatro nuevo y con unos trajes loquísimos hechos por Juan Soriano. Y además de pronto era así como, el piso era de pana. Imagínate, pana buena y también las piernas. Y cosas así, pero estaba yo muy sonsa, o sea, ya tenía como 20, 21. Falta de preparación, además yo tenía falta de preparación. Héctor Mendoza era muy padre gente, pues era también bien jovencito, todos eran jóvenes. Y claro, estaban rodeados pues eran los intelectuales, Octavio Paz, León Felipe, que yo no tuve el gusto de conocer porque entré después. Carlos Fuentes, que también era chavo, que estaba allí como alrededor. Juan García Ponce. O sea, gente interesante. Para mí fue como un ambiente muy, muy rico en muchos sentidos. En 1960, Héctor Mendoza la dirigió en la obra Terror y Miserias del Tercer Reich de Brecht y en El relojero de Córdoba de Emilio Carballido, obra en la que hacía el papel de Francisca la Bigotona. Y después se fue a Cuba, donde trabajó en el Conjunto Dramático Nacional en la obra Romeo y Julieta, que montó el director checo Otomar Krejča, lo que fue para ella muy importante. Pues una experiencia, pero ya la de Cuba, una experiencia humana sensacional, ¿no? O sea, allí ya dejé de ver mi nariz, ¿no? O el ombligo, porque de pronto, sí, uno se siente el ombligo del mundo y nada, ¿no? Hay cosas mucho más interesantes, hay cosas muy importantes y muy hermosas y hay cosas muy terribles y tú no eres más que un puntita de alfiler allí. Humanamente, políticamente y artísticamente, para mí fue, creo que la experiencia más importante de mi vida. Como el arrullo de palma en la llanura, como el trinar del sinsonte en la espesura, como del río apacible el lírico rumor, como el azul de mi cielo, así es mi amor. De las palabras de Ana Ofelia, pasamos ahora a escuchar el testimonio de dos actrices y de un actor que compartieron con ella tanto sets cinematográficos como escenarios teatrales y una amistad entrañable. Escuchemos a la primera actriz, Luisa Huertas, que trabajó con ella en las obras Alguien dijo dragón, de Vinicius de Moraes, en 1970, En Tolerancia del Universo, de Héctor Mendoza, en 1973, y que actuaron juntas en la cinta La Reina de la Noche, de Arturo Ripstein, entre otras. Ana Ofelia Murguía, extraordinaria actriz y ser humano, fue referente y seguirá siendo referente de lo que significa ser una creadora en teatro y en cine en toda la extensión de la palabra. No solo fue talentosa, era inteligente, culta, aguda, y tuvo el don del buen humor y la sinceridad. Desde que fui estudiante de teatro, fue una inspiración y aspiración. En 1970 tuve el honor de trabajar con ella en el escenario y a lo largo de la vida compartimos nuestro gozoso quehacer en teatro y cine. Amada e inolvidable Ana Ofelia, tu nombre está escrito con letras de oro para el arte escénico de este país. Amada e inolvidable Ana Ofelia. La actriz Gabriela Núñez
que fue su compañera y amiga en la Compañía Nacional de Teatro desde que ambas formaron parte de esa agrupación artística en 2008, le dedica las siguientes palabras. Ana Ofelia Murguía es un referente indiscutible de la actuación en nuestro país. Haber compartido con ella la escena, el pan en la mesa, haber escuchado anécdotas innumerables, recibir sus consejos para el trabajo y la vida personal, son tesoros invaluables para mí. No solo ha sido una gran maestra de la actuación, ya sea en radio, cine, teatro o televisión, sino que era una persona con un sentido muy alto de la ética y de la responsabilidad social que implica nuestra profesión. Su agudo, ácido sentido del humor, su compañerismo, sus manifestaciones claras de un punto de vista crítico poco condescendiente y sus gestos amorosos personales quedan guardados en la memoria de quienes la conocimos personalmente. Ella me presentó Radio Educación. Ella solía escuchar la radio todos los días en la mañana en su casa y terminó con una frase que solía repetir. El caso es de que total. Gracias, Ana Ofelia. Nos haces mucha falta. El actor Damián Alcázar, que trabajó con ella por primera vez en el corto de Kenia Márquez titulado Cruz, filmado en 1997, nos da también su testimonio. Estoy seguro que la conocí, pues, viendo películas de ella. Las Poquianchis, El Apando, Los Motivos de Luz. Después la vi en Las amargas lágrimas de Petra von Kant, del maestro Margules. Y claro, dije yo, wow, bueno, uno la veía trabajar y decía, ¿qué es esto? ¿No? Ana Ofelia podía ser la reina de Inglaterra o podía ser Doña Lucha, la del 4. Tenía un amplio, enorme diapasón para hacer una u otra cosa. Y siempre era verosímil y era contundente y al mismo tiempo su sensibilidad se veía todo el tiempo en el personaje. Eso es lo primero que te puedo decir que me cautivó de ella como actriz. Y fue sorprendente trabajar con ella. Era sentir su calidez, su amabilidad, su sentido del humor. Si algo la caracterizaba era un sentido del humor muy incisivo, muy inteligente y, claro, divertidísimo. Digamos que siempre decía lo que estaba pasando por su cabeza, que le dije, bueno, ¿y lamentas algo que no hayas podido hacer hasta ahora en tu carrera? Y me dijo, no, Damián, lo único que lamento es no haber nacido en Suecia. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué lamentas eso? Y me contesta, porque estaría yo haciendo cine con Bergman. ¿Cuál fue la última película en la que coincidiste con Ana Ofelia? Fecha de caducidad, también de Kenia Márquez, con otra queridísima Marta Aura, que también era muy amiga de Ana Ofelia, y también ya se nos fue. Entre esos momentos memorables con Ana Ofelia, Damián nos comparte el siguiente. Le dije, Ana Ofelia, si yo hubiera nacido 20 años antes, no te me hubieras escapado. Y se me queda mirando y me dice, Damián, si yo hubiera nacido 20 años después, no te me hubieras escapado. O sea, la risa de todos los que nos escucharon a bote pronto me responde con inteligencia y con un humor formidable. Agradecemos a Luisa Huertas, a Gabriela Núñez y a Damián Alcázar sus palabras en homenaje a nuestra muy querida y gran actriz Ana Ofelia Murguía, cuya actuación podemos disfrutar en medio centenar de películas y también escuchar en programas de radio, en Radio UNAM y aquí en Radio Educación. La música que escuchamos a lo largo del programa es parte de lo que más le gustaba escuchar a Ana Ofelia. Esta semana recomendamos
En esta ocasión les recomendamos la obra musical El Mago, de Wiz. Recordemos que esta versión de El Mago de Oz está basada en la película del mismo título, protagonizada en 1978 por Diana Ross y Michael Jackson, con un elenco afroamericano. Vayan a ver esta obra que entre notas de blues, de soul y de jazz, con orquesta en vivo, cantantes, actores y bailarines, nos invita a valorar lo que somos como personas, nuestra riqueza, nuestra capacidad de darle vuelo a la fantasía. Recordemos la historia de esta adolescente, Dorothy, que lucha entre la obediencia y los latidos de su corazón al correr tras su perro que la conduce por un viaje en el que encontrará brujas buenas, malas y personajes fuera de lo ordinario. El montaje que produce Juan Torres, encabezado por Lucero Mijares, María del Sol, Eugenio Montesoro y Óscar Acosta como parte de un nutrido elenco, se presenta los viernes a las 8:30, sábados a las 7 y domingos a las 5 de la tarde en el Teatro Hidalgo, Ignacio Retes, ubicado en Avenida Hidalgo número 23, Colonia Centro. Tenemos cortesías para ver El Mago, de Wiz. Para obtener alguna de estas cortesías, llamen al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60 o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Jesús González y Gala García. Ingenieros Luis Luna y Alejandro Ramírez. Asistencia y musicalización de Alma Lilia Martínez. En una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.